Buenos días, hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del libro de texto que tiene que ver con flexión. Eh, este tema es para ver elementos estructurales que soportan carga transversal. Algo ya habíamos visto nosotros un poquito en mecánica 1, ¿verdad? Principalmente lo que eran los diagramas aquellos de fuerzas cortantes y momento, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el concepto de flexión pura, que es otro tipo de carga, ¿verdad? Otros tipos de carga que se pueden aplicar en una viga. Vamos a ver lo que es flexión pura para elementos simétricos, la deformación en una viga, ¿verdad? Esfuerzos y deformaciones en una viga, la deformación en una sección transversal y vamos a ver carga axial excéntrica en un elemento con un solo plano de simetría. El capítulo no es largo, pero sí hay que dominar algunos conceptos muy importantes. A manera de repaso, en mecánica 1, nosotros estudiábamos o veíamos, por ejemplo, un elemento rígido, una viga, con carga transversales. Eso lo vimos en mecánica 1. ¿Qué hacíamos? Bueno, nosotros teníamos una carga externa, dos apoyos, bueno, dos cargas externas, perdón, dos cargas externas, dos apoyos. Hacíamos un diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es parte del procedimiento. Y calculábamos las reacciones, ¿verdad? Bueno, este es un caso bonito porque eso es un ejemplo que tiene mucha simetría. Entonces es obvio que las reacciones van a dar iguales, ¿verdad?, a las fuerzas externas por la simetría. Ya si no hay simetría, ¿verdad?, alguna de estas distancias cambia, pues obviamente los valores de las reacciones van a cambiar. Pero aquí la idea es que nosotros podamos calcular las reacciones, ¿verdad?, para poder dibujar el diagrama de fuerzas cortantes, este que tenemos acá, el diagrama de fuerzas cortantes. Y a partir del diagrama de fuerza cortante, nosotros dibujábamos, ¿verdad?, y veíamos el momento flector, o el diagrama de momento flector. Ok. En mecánica 1 nada más estudiábamos esta parte de encontrar las fuerzas cortantes, dibujar el diagrama de fuerzas cortantes y a partir de ahí encontrar el momento flector. Nosotros vamos a llamar flexión pura. De hecho, toda la viga está sometida a flexión, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar la flexión pura en aquel tramo de la viga donde tenemos flexión y cortante cero. Por ejemplo, vamos a ver en el tramo AC. En el tramo AC, yo tengo una fuerza externa, tengo una cortante de 80 libras y desde A al punto C, un poquito antes de llegar al punto C, ¿verdad?, yo tengo una cortante, ¿ok? La reacción va para arriba, entonces en el punto C no hay cortante. Entonces podemos ver que del punto C al punto D no hay cortante. ¿Ok? Y del punto D al punto B, pues hay otra cortante. Nosotros utilizamos, aquí pues es muy práctico utilizar áreas para dibujar el momento flector, pero vamos a ver cómo en este mismo tramo, en el tramo AC, el momento flector es lineal. O sea, quiere decir que el flector va a ir aumentando en forma lineal hasta llegar a un valor máximo. Vean que del punto C al punto D, en el diagrama de cortantes, el cortante es 0. Y del punto C al punto D, el flector o el momento flector es máximo, pero se mantiene constante. ¿Ok? Eso nosotros lo vamos a considerar como flexión pura, ¿verdad? Ok. Este concepto
lo que me indica es que voy a tener pares, ¿verdad? Un momento flector en cada extremo, ¿verdad? De igual magnitud. Vea que aquí tengo un momento, ¿verdad? Un valor, y aquí tengo otro. Los dos momentos son flectores, ¿verdad? Actúan en el mismo plano, ya vamos a ver qué es el mismo plano. Vea que eh, el momento flector actúa sobre un plano, ¿verdad? Que es perpendicular a la viga. Ahorita lo vamos a ver. Hay que utilizar bastante el criterio de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, el momento flector, si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, el momento flector, yo le doy un giro, ¿verdad? Y le doy una dirección. El dedo corto me da la dirección, pero la dirección es perpendicular, ¿verdad? A un plano. Entonces, no importa que un momento vaya en una dirección y el otro vaya, ¿verdad? En la dirección contraria, pero están actuando sobre el mismo plano transversal. Esa es la idea. Ok. En este caso, nosotros decimos que la flexión pura, ¿ok? Se da en el tramo o en la sección de la viga CD, porque cumple con estos criterios. Tengo la misma magnitud del momento flector en el punto C y en el punto D, ¿verdad? Obviamente, pues tienen direcciones opuestas, pero actúan en el mismo plano. Y eso me produce una deformación. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver otros tipos de carga. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Porque yo puedo tener una carga excéntrica. Una carga excéntrica es una carga que está aplicada en un punto que no coincide con el centroide de la sección transversal. Pero no hay ningún problema, vamos a verlo. Por ejemplo, ¿ustedes reconocen esta herramienta? Sí, algunos me podrían decir qué es. A ver, chicos, ¿ustedes han visto esta Una herramienta? prensa. Exactamente, esto es una prensa. Una prensa, normalmente en el taller se llama una prensa C, se llama sargento. Hay hay muchas maneras como se le puede, por lo menos aquí en Costa Rica, no sé en otros países, ¿verdad? Una prensa C, un sargento, ¿no? Eh, Sirve para prensar cosas. La fuerza que aplicamos no está sobre una línea que actúa sobre el centroide de la sección. Digamos que este es el punto que yo quiero analizar. Entonces, una carga excéntrica se puede trabajar, más adelante lo vamos a ver, como una carga que está aplicada en un punto, pero la trasladamos al centroide. Esta es la sección que me interesa. Entonces, la traslado al centroide con, con un sistema fuerza par. Entonces, vamos a ver que podemos trabajar una carga excéntrica trasladada al centroide en un sistema fuerza par. Ese es otro tipo de carga que vamos a ver más adelante. Otro tipo de carga que vamos a calcular o vamos a analizar es la carga transversal, la típica que actúa sobre una viga. Es una carga, puede ser concentrada o puede ser distribuida, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Pero es una carga que tenemos en una viga y forma un ángulo de 90. Es una carga transversal. Esta carga produce un momento flector a lo largo de la viga. Entonces también eso es otro tipo de carga que vamos a ver. Vamos a ver el principio de superposición también. Este principio nos va a ayudar para poder resolver algunos problemas. Ok, el principio de superposición lo que nos ayuda es como analizar varias cargas que se están aplicando en una viga. Entonces tenemos varias cargas, las analizamos por separado, vemos el efecto de cada carga por separado
Y al final sumamos, ¿verdad?, esos efectos que me produce cada carga por separado para obtener la reacción de las cargas en su totalidad sobre una viga. Más o menos por ahí va el principio de superposición. Ok, esto es lo que les decía. Vamos a ver flexión pura en una viga asimétrica. Vamos a ver aquí. Voy a dibujarles. Digamos, yo tengo una viga. Okay. Y tengo una carga P. Obviamente, pues aquí voy a tener reacciones, ¿verdad? Voy a tener aquí P medios y P medios. Y voy a tener, bueno, fuerza cortante y momento flector. El momento flector, yo lo voy a considerar a lo largo de la viga donde hay apoyos, ¿ok? Entonces, yo aquí estoy produciendo un momento flector. Esta fuerza por una distancia me da un momento flector. ¿En qué dirección? Digamos, aquí tengo XY. ¿En qué dirección iría el momento flector? Y negativo, profe. Correcto. Negativo, pero no me está dando la dirección. En menos, Y. no, menos Z. Acuérdense que aquí tienen que aplicar la regla a mano derecha. ¿Ok? Fuerza por distancia me da un momento flector. Me da negativo, correcto, pero da menos Z. Entonces, imagínense que la pantalla, bueno, digamos la pizarra, es mi plano. ¿Ok? Entonces, el momento flector está entrando. ¿Qué significa? Que aquí el momento flector está entrando. ¿Lo ven? ¿Ok? Y en este otro extremo, igual, si multiplico esta fuerza por esta otra distancia, ¿hacia dónde va el momento flector? Z positivo. Correcto. O sea, que yo tendría aquí mi momento flector. Recuerden que el momento flector, lo ideal es dibujarlo con una flecha, ¿verdad? Y no sé, y una flecha curva. Entonces, me da la dirección de giro y la dirección. Entonces, puedo tener un momento flector negativo, ¿no?, o puedo tener un momento flector positivo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un momento en menos Z, ¿verdad? Y aquí tengo otro momento que va en Z. ¿Cuál es el plano sobre el cual estoy actuando? El plano es este que voy a marcar en azul. ¿Ok? Este es el plano. Es como si cogiera toda la pizarra. No importa, ¿verdad? Cojo toda la pizarra. ¿Ven? Entonces, este momento flector es perpendicular, ¿verdad?, a este plano. Entonces, los dos momentos flectores están actuando en el mismo plano de, bueno, en el mismo plano, actúan en el mismo plano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto que tenemos acá es el mismo plano. Este momento flector va a producir en la viga esfuerzos y deformaciones. Aquí lo que se hace es como coger una, eh, como igualar, digamos, bueno, como ir dividiendo la viga, ¿verdad? Y vemos que la viga va a ser, se transmite uniformemente a lo largo de toda la viga. ¿Ok? Entonces, la suma de los momentos a lo largo de la viga va a ser 0. Ok. ¿Qué sucede con este momento flector que yo estoy aplicando a lo largo de la viga?
Este momento flector está deformando la viga. Ahorita vamos a ver el tipo de deformación que está generando, ¿verdad? Los esfuerzos que genera. Van a ver, por decirlo así, una parte de la viga donde va a estar sometida en compresión y otra parte de la viga donde va a estar sometida a tensión, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a ver que esta viga, a pesar de que se está deformando y todo, tiene que estar estáticamente en equilibrio, ¿verdad? Y produce vamos a ver, algunas reacciones que nosotros podemos establecer como pequeñas fuerzas que actúan sobre una parte de la viga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, habíamos visto que la viga puede estar sometida a fuerzas cortantes, ¿verdad? Debido a la fuerza transversal, y puede estar sometido a fuerza axial. ¿Ok? Entonces, en una parte de la viga va a estar sometida a una fuerza axial a lo largo de X. Esta componente que está... Perdón. Esta componente que está acá me produce una fuerza. Nosotros partimos a partir de este hecho, que el esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, en una partecita pequeña de la viga, yo puedo calcular un delta F. ¿Sí? Despejando, tengo que un delta F es igual al esfuerzo por un delta A. Y aquí también, ¿verdad? Aquí voy a tener otro delta F. La sumatoria de todos estos delta F, unos van a estar en positivo y otros van a estar en negativo. Entonces, esto me va a dar un equilibrio estático, ¿verdad? Pero resulta que yo voy a tener un sistema indeterminado porque en la dirección Z, ¿verdad? O sea, a lo largo de X y a lo largo de Y, yo voy a tener equilibrio, pero en un plano, a lo largo del eje Z, yo no lo igualo a cero. O sea, las componentes me generan momentos. O sea, estas fuerzas que tengo acá, por una distancia chiquitita con respecto al centroide, produce momentos. Entonces, la sumatoria de estos momentos no es cero, ¿verdad? Ok, entonces se vuelve eh, en uno de los ejes, en uno de los planos, ¿verdad? Estáticamente indeterminado. Necesitamos algunas técnicas para poder resolver el sistema. Entonces, nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X van a ser cero, la sumatoria de momentos en Y van a ser cero, pero, ¿verdad? Se me indetermina sobre los momentos en Z. Ok. ¿Qué sucede en una viga que está sometida a una fuerza transversal y esa fuerza transversal me produce flexión pura? Entonces vamos a ver algunas consideraciones muy importantes que nosotros tenemos que entender o por lo menos manejar. Ustedes pueden hacer el ejercicio si tuvieran a mano por ahí una regla plástica, tienen una regla plástica y aplican un momento flector, ¿verdad? En los extremos. Van a notar que la viga se curva, ¿no? Tiene una deformación curva. ¿Ok? Eso sucede en una viga que está sometida a una fuerza transversal, a fuerzas transversales, ¿verdad? O inclusive a momento flector. Sin embargo, vamos a considerar varias cosas importantes. La simetría de la viga no se pierde, se mantiene. O sea, la forma de la viga se va a mantener. Va a permanecer simétrica. Se va a doblar uniformemente generando un arco circular. Ese arco circular nos va a permitir calcular el centroide, digamos como el centro de este arco. Si nosotros tuviéramos un compás y pusiéramos la punta de metal en C y extendemos el lápiz, podríamos formar un círculo. ¿Okay? Entonces se nos forma un radio, un arco circular uniforme. Este arco va a hacer que
las partículas de la parte superior de la viga se me compriman. Entonces vamos a ver que en la parte superior, en todos los elementos de la parte superior de la viga, los elementos tienden a agruparse, generando compresión en la parte de arriba. En la parte de abajo, más bien es al revés, los elementos tienden a separarse. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba tenemos compresión y en la parte de abajo tenemos tensión. Eso es otra cosa que tenemos que manejar o entender muy bien cuando estamos hablando de flexión. Ok, esto es lo que les decía, la longitud superior aquí va a decrecer, generando compresión, y la longitud inferior va a incrementarse un poquito, ¿verdad? Generando tensión. Ok, vean qué interesante. Si yo aquí tengo compresión en la parte de arriba y tensión en la parte de abajo, si yo analizo el comportamiento de este esfuerzo desde la parte superior que está en compresión a la parte inferior que está en tensión, ¿verdad? O sea, aquí yo tengo un esfuerzo negativo y aquí abajo tengo un esfuerzo positivo. Si yo analizo qué sucede a lo largo de toda esta línea de la sección transversal de la viga, voy a llegar a un punto donde el esfuerzo va a ser igual a cero. Entonces, en ese punto donde el esfuerzo es igual a cero, ocurre lo que nosotros llamamos el eje neutro. ¿Ok? Entonces va a haber una superficie donde el esfuerzo es cero. Digamos, a ese punto donde el esfuerzo es cero le llamamos, ¿verdad? Eje neutro. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver también qué es el eje neutro. ¿Ok? Entonces el eje neutro es aquella parte de la sección transversal donde el esfuerzo axial es igual a cero, ¿verdad? Y la deformación o el delta L, ¿verdad? También es igual a cero. Muy bien. Esta parte aquí es para explicar un poquito así rápidamente los esfuerzos y las deformaciones que se producen en la viga. Entonces, tenemos una parte que se comprime y una parte que se estira. O sea, va a haber una parte que se encoge y una parte que se estira. Entonces, pasamos de un valor negativo a un valor positivo. Es como ir en la recta numérica. Teníamos números negativos, ¿verdad? Y si vamos de los números negativos a los números positivos, habrá un punto, ¿verdad? Habrá algún momento en el que yo pase por cero. Ese valor ahí se define como el eje neutro. Entonces, hay una parte de la sección transversal donde la deformación y el esfuerzo ahí es cero. Entonces le llamamos eje neutro. Vamos a ver cómo el esfuerzo varía de acuerdo a qué tanto me aleje de ese eje neutro. Si voy para arriba, voy a esperar que el esfuerzo sea negativo, y si voy para abajo, voy a esperar que el esfuerzo sea positivo. ¿Ok? Entonces, vean lo que tenemos. Vamos a tener una parte de la viga quiero llevar esto para arriba y no puedo.
Bueno, vamos a tener una parte de la viga donde el esfuerzo, ¿verdad?, es negativo. Entonces, desde el punto, bueno, desde este punto para acá tengo un esfuerzo negativo y desde este punto para acá tengo un esfuerzo positivo. Entonces aquí tengo un esfuerzo positivo y aquí arriba tengo un esfuerzo negativo. ¿Ok? Si estamos dentro del rango elástico, el comportamiento o la variación de ese esfuerzo es lineal. Entonces puedo establecer una relación. Aquí es igual. Puedo tener una relación lineal entre un punto y el otro, dependiendo de una altura a la que yo esté. Normalmente nosotros vamos a trabajar con los esfuerzos máximos. Los esfuerzos máximos los vamos a encontrar o en la superficie de arriba o en la superficie de abajo. Esos son los valores máximos. Entonces, en este punto tengo el esfuerzo máximo en tensión. Y en este otro punto acá tengo el esfuerzo máximo en compresión. Para cuestiones de diseño, obviamente yo voy a analizar esos puntos máximos, ¿verdad? Serían como mis puntos críticos. Sin embargo, puedo encontrar el esfuerzo en cualquier punto, ¿verdad?, de la viga. En cualquier parte de la sección transversal yo puedo encontrar el esfuerzo. Este valor del esfuerzo lo puedo encontrar con esta relación, ¿verdad?, porque tengo una relación lineal. Entonces, es como analizar un triángulo semejante. ¿Okay? Entonces, lo que hago es calcular la altura C con una altura Y. Entonces, ve, el ángulo acá, debajo del vértice, lo relaciono, ¿verdad?, por medio de un triángulo, porque hay un comportamiento lineal. Muy bien. Vamos a encontrar la forma de calcular ese esfuerzo a partir de esta fórmula. Entonces, vamos a decir que el esfuerzo es igual a el momento flector por C entre I. ¿Ok? Entonces, dos cosas importantes que tenemos aquí que manejar muy claro. ¿Qué es el valor C y qué es el valor I? ¿Verdad? Y el signo del momento flector. Entonces, si el momento flector recuerde que el momento flector va a actuar en pares. Entonces aquí tengo un M', ¿verdad? Y aquí tengo un M. Los dos tienen la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. Si el momento flector hace que la viga se deforme hacia arriba, ¿verdad?, cóncava hacia arriba, una curvatura hacia arriba, decimos que el momento flector es positivo. Ok, los dos, ¿verdad? Entonces yo lo considero positivo. Por el contrario, si yo tengo una viga y el momento flector que yo estoy aplicando en la viga hace que la viga se me deforme cóncava hacia abajo, decimos que el flector es negativo. ¿Okay? Esto es importante para asumir bien en qué parte hay tensión y en qué parte hay compresión, dependiendo de la magnitud del momento flector. Entonces, esta es la convención que ustedes tienen que manejar. Esto es lo que ustedes tienen que manejar. Si el momento flector me deforma la viga hacia arriba,
es positivo. Entonces, vean lo que sucede. Yo les había dicho que aquí arriba, en la deformación de la viga, yo voy a tener compresión. Y aquí, en la parte inferior de la viga, voy a tener tensión. O sea, aquí tengo compresión en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo tensión. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aplico este momento flector, que estoy diciendo que es positivo, ¿verdad? Y me genera compresión arriba, la fórmula lleva un signo menos. ¿Ok? Lleva un signo menos. ¿Para qué? Porque si yo calculo del centroide para arriba, el valor C es positivo. ¿Ok? Del centro para arriba, el valor C es positivo. El momento, si se forma hacia arriba, es positivo. Entonces, positivo por positivo, ¿verdad? Me daría positivo. Y en realidad yo estoy generando compresión. Entonces, por fórmula lleva un signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, este signo menos me indica si el esfuerzo va a ser positivo o negativo. Vamos a ver, si yo mido hacia abajo, este valor de C va a ser negativo. El valor C es negativo. El momento flector es positivo. ¿Ok? Ahí ya se me complica un poco, ¿verdad? Es un valor negativo. Perdón. Adelante. Iba a decir algo. Ok, entonces tengo un valor negativo o un valor positivo, ¿verdad? Me da negativo. Y abajo tengo tensión. Entonces con el signo menos se me cancela. Pueden manejar la fórmula. Pueden manejar la fórmula así. Ok. El esfuerzo es igual a menos M por C entre I. ¿De acuerdo? Pueden manejar así. O simplemente ver el efecto que produce el momento flector y ustedes le agregan el signo. Esa es una manera muy práctica de hacerlo. Ver el efecto del momento flector y agregar el signo. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen la viga. Deforman la viga, ¿verdad? Cóncava hacia arriba. Entonces, la parte de ahí arriba, la parte superior, va a estar en compresión. Entonces, ustedes nada más cogen las magnitudes del momento flector por la altura donde quieran calcularlo, ¿verdad? Y lo dividen entre el momento de inercia. Le da el valor del esfuerzo. ¿De acuerdo? Pero saben que está generando compresión. Entonces, o ponen el esfuerzo es menos el valor, ¿verdad? O ponen el esfuerzo es igual a un valor en compresión. Entonces, arriba voy a tener compresión y abajo voy a tener tensión. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar muy bien en esta parte. ¿Ok? Más adelante vamos a ver, bueno, aquí se los puedo mencionar de una vez, cuando veamos criterios de diseño en vigas, es este valor S. Este valorcito S es el módulo de sección. Esto es muy práctico utilizar el módulo de sección cuando estamos diseñando a partir del esfuerzo permisible de una viga, ¿verdad? Como por ejemplo para diseñar cuál es la viga más apropiada para que soporte ciertas cargas, entonces nosotros podemos trabajar con el módulo de sección y, ¿verdad? Y ahí podemos calcular ciertos valores. Ok, entonces de momento tenemos esto, ¿verdad? Entonces decimos que el esfuerzo máximo, recuerda que el esfuerzo máximo se va a dar en la superficie arriba o en la superficie abajo, ¿verdad? Entonces el esfuerzo máximo es igual a MC por I. Perdón, MC entre I. O igual al momento flector entre el módulo de sección. ¿Ok? Entonces tenemos I es el momento de inercia, S es el módulo de sección. Aquí la idea es que ustedes vean que yo puedo tener una viga con la misma área transversal. El área
en una viga, el área transversal de una viga no me define el esfuerzo que ella puede soportar. Realmente lo que me define el esfuerzo en una viga es el momento de inercia o el módulo de sección. ¿Ok? Entonces, vean aquí, yo tengo dos vigas de diferente sección transversal, pero tienen la misma área. Esto tiene altura 6, base 4, altura 8, base 3. Las dos tienen la misma área transversal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el momento de inercia? Para el caso 1, el valor del momento de inercia me da un valor. Para el caso 2, me va a dar un valor más grande. Al aumentar el momento de inercia, porque está más separado, al aumentar el momento de inercia, el esfuerzo disminuye. Ok, ¿qué quiere decir? Que entre más alta sea una viga, ¿verdad? Más difícil de deformar, o sea, más esfuerzo. Y eso lo pueden ver ustedes igual. Pueden, ojalá cojan una reglita de plástico. Ustedes van a ver qué sencillo es agarrar esta viga y doblarla en este sentido. Aplican una fuerza en este sentido y van a ver qué fácil que es de doblar. Pero si le dan vuelta a la regla y tratan de doblarla en este otro sentido, van a ver qué rígida se pone. La regla se pone rígida, es difícil de doblar en este sentido. Hagan ese ejercicio, ¿verdad? Con una regla para que vean. ¿Okay? Aquí es muy, muy difícil de doblar. Pero si le doy vuelta y le pongo aquí, ¿verdad? Vea qué fácil que es. Eso se logra porque nosotros logramos cambiar la dirección del momento flector. Y dependiendo de la dirección del momento flector, ¿de acuerdo? Así tenemos el momento de inercia. Esto es otra parte importantísima. Por fórmula, vamos a ponerlo aquí. Por fórmula, el momento de inercia de una sección rectangular o cuadrada es un doceavo de la base por altura a la 3. ¿Ok? Pero vea qué interesante. Bueno, esto es una viga. Vamos a dibujar esta viga por aquí. Este tipo de vista, ¿cómo se llama? ¿Esto qué sería? Ese tipo de vista. Es como un isométrico, ¿verdad? Entonces tengo Y, X, Z, X, Y, Z. Entonces, si yo aplico una fuerza, digamos que esto es una viga, estoy aplicando una fuerza transversal. Recuerden que el momento, ¿verdad?, que produce es en esta dirección. Un momento en esta dirección. Si lo ven, esta parte es importante que lo vean. ¿Cierto? Entonces tengo un M y aquí un M'. Los dos son iguales. M son iguales. ¿Sí lo logran ver? ¿Ok? ¿Sí lo logran ver? Es importante que me digan porque vea que aquí esto es fundamental. Esto que les estoy diciendo es fundamental. Para una carga en Y, estoy produciendo un momento en Z. ¿Cierto?
Sí, profe. Ok, Sí, ahora profe. vamos a... Dígame. No, le estaba respondiendo a la pregunta, disculpe. Ok. Entonces, vea, una fuerza en Y produce un momento en Z. Pero, ¿qué pasa? Si a esta misma viga yo le aplico aquí una fuerza, pongamos una fuerza, pongamos F, un F en Z. ¿En qué dirección irían los momentos? Regla la mano derecha. En X. No, en X no, iría así. Aquí iría esta fuerza por esta distancia, aquí iría para abajo. Entonces aquí tendría un momento en Y. Y esta fuerza por esta distancia produciría aquí un momento en Y. Aquí sería Y positivo y aquí sería Y negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo la sección transversal, ojo, si yo cojo la sección transversal, aquí tengo la sección transversal. Yo voy a tener, véanlo así, voy a tener un momento flector en Y, ¿verdad? Y puedo tener, bueno, aquí lo podemos dibujar en esta dirección, ¿verdad? Ok. Y tengo un momento flector en Z. Solo que en esta viga, por eso nosotros aquí lo trabajamos como Z. Ok. Entonces tengo un MY, un MY y un MZ. Entonces, esta formulita que tengo acá, 1 sobre 12, un doceavo de la base por altura, lo que me indica es que yo puedo obtener un momento de inercia en Z o en X, ¿verdad? Y un momento de inercia en Y. Puedo obtener dos valores diferentes. ¿De acuerdo? Recuerden acá, yo siempre se los explico así. Si yo quiero calcular el momento de inercia en Z o en Y, es la misma fórmula, solo que yo digo, la base es la que es paralela a la dirección del momento flector y la altura es la que es perpendicular a la dirección del momento flector. ¿De acuerdo? Entonces, vean. Si quiero calcular el momento en Z o en X, ¿verdad? Y puede ser Z, puede ser X. Si quiero calcular el momento de inercia en Z, ¿en qué dirección va el momento de inercia en Z? Bueno, va en Z. Puede ser negativo o positivo, eso no importa. Ok, entonces, un doceavo de la base. Entonces, si es en Z, ¿cuál es la distancia que va paralela al momento flector? Ojo, el momento en Z, ¿cuál es la distancia que va paralela? Es B. Por la altura, en este caso, a la 3. Esto es para el momento X o el momento Z. ¿Qué pasa si el momento de inercia va en Y? Pues tengo un doceavo por la base. ¿Pero qué es base? Si el momento de inercia va en Y, la base es la que va paralela al momento de inercia. Entonces, si aquí tengo el momento de inercia que va en Y, H es la distancia que va paralela. Por la altura, ¿verdad? O sea, la que va perpendicular. Entonces, si el momento de inercia es en Y, la B, ¿verdad?, es la distancia perpendicular. Entonces, vean la diferencia en calcular un momento de inercia en X o Z, ¿verdad? Y un momento de inercia en Y. Tengo dos valores diferentes. Esos dos valores diferentes es lo que me explica por qué una reglita así de madera o de plástico se puede formar fácilmente de esta manera,
Vean ustedes, hagan el ejercicio. Esta regla se deforma así fácilmente. ¿Lo ven? Pero si yo le doy vuelta y la pongo así, traten de deformarla, es difícil, se vuelve muy rígida, durísima, no se deforma. Entonces, ese valor del momento de inercia, nosotros tenemos que aprender a determinar en qué dirección va. ¿Preguntas aquí, chicos? Ok. A manera de conclusión, una viga es más rígida entre más alta sea. Entre mayor altura tenga la viga, ¿verdad? Con respecto al momento flector, entre más altura tenga, va a ser más rígida y va a ser más efectiva para soportar una carga. ¿Ok? O para soportar flexión. Nosotros vamos a aprender a utilizar, vamos a ver. Vamos a aprender a utilizar las tablas del libro. Vamos a tener vigas tipo S. Las vigas tipo S son estas vigas, ¿verdad? Es una viga, bueno, con un núcleo. Bueno, esto se llama el alma. Para esa parte es el alma. Y esta partecita de arriba es la aleta. Entonces, una viga tipo S es una viga de aleta corta. Una viga tipo W, igual, aquí tengo el alma, ¿verdad? Y esta la aleta. Entonces, una viga tipo W es una viga de aleta ancha, lo que se llama aleta grande. Este güey es de ancho. La aleta corta, aleta ancha, ¿ok? O aleta grande. Entonces, vamos a trabajar en dos tipos de perfiles, una viga tipo S, ¿verdad? O viga tipo W. Cuando trabajemos estos tipos de viga, principalmente nosotros vamos a trabajar a partir de los datos que nos da el fabricante. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una viga tipo S. ¿Ok? Una viga tipo S la vamos a designar de esta manera. Para el sistema internacional, vamos a designar, ¿verdad? S 610 por 180. ¿Qué significa esto? Este 610 es la altura nominal, ¿verdad? Es la altura nominal de la viga. Entonces nosotros nos venimos aquí, ve, la altura nominal de la viga es D. ¿Dónde está aquí D? 622. Bueno, midiéndola, ¿verdad? Nos da 622 milímetros para una S618 por 180, ¿verdad? Entonces, es la altura nominal. Y el siguiente valor nada tiene que ver con las dimensiones, absolutamente nada tiene que ver con las dimensiones. Tiene que ver con los kilogramos por metro lineal. Entonces, es una viga 610 que mide 610 nominalmente de altura y pesa 180 kilos por metro. ¿Ok? Me dan esta columna, me da el área transversal de la viga en milímetros cuadrados, ¿verdad? Y las otras dimensiones de la viga, por ejemplo, ¿cuál es la base? BF, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho de la aleta? TW. ¿Y cuál es? No, del alma, pero TW es el ancho o el espesor del alma. Y el TF es el ancho o el espesor de la aleta, ¿verdad? Esos son valores que ustedes obtienen aquí. Pero en realidad, lo que interesa es que ustedes calculen, por ejemplo, el momento de inercia en X. El momento de inercia en X, ¿verdad? O el momento de inercia en Y. La tabla me los da. ¿Ve? La tabla me dice, por ejemplo, para una viga, 610 por 180, me da el momento de inercia en X, ¿verdad? Y me da el momento de inercia en Y.
Y vean cómo me da el módulo de sección. ¿Se acuerdan que ese es el módulo de sección? ¿Ve? Entonces yo puedo trabajar con momento de inercia, ¿verdad? O puedo trabajar con el módulo. Y como dato curioso también me da el radio de giro. Recuerden que el radio de giro yo lo obtengo a partir de esto. La inercia también lo puedo poner como el área transversal por el R al cuadrado. Entonces yo puedo obtener también el momento de inercia a partir de ese dato. Tenemos que aprender a trabajar con los datos que me da el fabricante. Entonces vamos a trabajar con tablas así como estas para seleccionar la viga más apropiada para que soporte alguna carga. Entonces estos son datitos que ustedes van a manejar más adelante. Esto dejémoslo por aquí, la curva. Ok. Vamos a ver un ejemplo así rápidamente. Ahí ustedes me ayudan a resolverlo. Dice, una parte de máquina de hierro fundido es accionada por un par de 3 kN/m. Si el módulo de sección es de 165 gigapascales y despreciando los efectos en los filetes, determine las tensiones. Aquí es los esfuerzos, ¿verdad? Esto ustedes aquí, por traducción, ¿verdad? Esto lo podemos ver como esfuerzo. Determine los esfuerzos máximos de tensión y compresión y el radio de curvatura. Me dan las dimensiones de la viga, ¿verdad? Es una viga tipo T. Vea que aquí no hay simetría. En esta viga no hay simetría. No me dicen dónde está el centroide. Tengo que calcularlo. Entonces tengo que calcular el centroide de esa viga. Pero ya me dan las dimensiones. Ok, entonces vamos a calcular el momento de inercia. Bueno, vamos a calcular, sí, el centroide. Primero vamos a ubicar el centroide. Vamos a ubicar Y, ¿verdad? Para ubicar el centroide. Y vamos a calcular el momento de inercia. Vea que este Y, aquí lo que me dice es el centroide, porque vea, ese es el tipo de viga. ¿En qué dirección va el momento flector? Ahí, véanlo ustedes, chicos. ¿En qué dirección va el momento flector? Bueno, pongámoslo aquí. Hagámoslo así. Pongámoslo. Hagámoslo así. Esto es Y. Esto es X. Y esto es Z. Ok. ¿En qué dirección va el momento flector? X positivo. En X positivo. Correcto. Muy bien. No tengo ubicado el centroide. Vamos a decir que el centroide de la viga está por aquí. Vamos a suponer lo que está por aquí, ¿verdad? Que digamos que ahí es C. Entonces, aquí tengo Y. Aquí tengo X. Y saliendo, ¿verdad? De la pizarra, saliendo de la pantalla. Bueno, es que ahora no se puede decir pizarra. Saliendo de la pantalla, ¿verdad? Tenemos Z. Muy bien. Entonces, ¿en qué dirección va el momento flector? X positivo. En X positivo. Muy bien. Entonces, el momento flector va en esta dirección. Así. ¿Verdad? Sería así, ¿verdad? Aquí tengo la flecha que me da la dirección, ¿verdad? Y la curvita aquí. Ok, aquí tengo el momento flector. Muy bien, entonces, yo necesito saber el momento de inercia, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el momento de inercia que me interesa? Ojo, ¿en qué dirección va el momento flector? ¿Me dijeron ustedes? X positivo. En X positivo. Entonces necesito calcular el momento de inercia en X. Bueno, entonces tengo que calcular esto.
total, ¿verdad? De toda la viga. No me dan el centroide, tengo que calcularlo. Esto es mecánica 1. ¿Cómo calcular el centroide? Podemos dividir la viga en dos partes, ¿verdad? Como un rectángulo superior, ¿ok? Y un rectángulo vertical. Podemos calcularlo por ahí, utilizando esa técnica, ¿verdad? Y calculamos el momento de inercia. El momento de inercia total lo calculamos con el teorema de los ejes paralelos. Vamos a trabajarlo como dos cuadrados, ¿verdad? Para poder calcular eso. Y al final vamos a utilizar la fórmula esta, ¿verdad? Del esfuerzo máximo. Va a ser MC entre I. A ver cuáles son los valores que tenemos nosotros. Y la curvatura la calculamos a partir de esta fórmula. Bueno, que la curvatura no es tan complicado. Ok, vamos a ver. Primero vamos a dividir la viga en dos secciones. Vamos a dividir en un rectángulo, ¿verdad? Ponemos el rectángulo 1 y el rectángulo 2. Ok, recuerden hacer la tablita. Calculan el área de cada figura, ¿verdad? Digamos, figura 1, figura 2. Calculan el Y. En este caso, vamos a utilizar como base de referencia o como línea de referencia la base, ¿verdad? Entonces, para el área 2, ¿verdad? Ubico el centroide de 2, que está a 20, ¿verdad? Y para el área, o bueno, el Y barra para la figura 1, ¿verdad? Lo ubico a partir de la base. Ok, entonces calculo, ¿verdad? ¿Cuál es el centroide de esa viga? ¿Por qué necesito este centroide? ¿Por qué necesito este valor? ¿Por qué necesito este valor? ¿Por qué necesito Y? El Y barra. Y barra lo ocupo porque la fórmula me dice que el esfuerzo es igual a M por C entre I. Entonces, a partir del centroide, aquí yo establezco okay, entonces a partir del centroide establezco unos ejes de referencia. A partir de ese eje de referencia es que yo calculo la distancia que hay a la superficie de arriba, me va a dar un valor C, ¿verdad? Y un valor a la superficie de abajo, bueno, este va a ser positivo, ¿verdad? Este valor va a ser positivo y este va a ser negativo, ¿ok? A partir de este valor de referencia. Entonces, ven cómo este valor C me va a cambiar. Voy a tener un esfuerzo que está actuando en toda la superficie de arriba y un esfuerzo aquí en la superficie de abajo. Voy a tener tensión y voy a tener compresión. Por eso es que necesito ubicar, ¿verdad? ¿Dónde está el centroide? Calculo el momento de inercia. El momento de inercia aplican, ¿verdad? El concepto de teorema de los ejes paralelos. Y aplican esto, ¿verdad? Un doceavo de la base por altura. Recuerden, la base es paralela y la altura es perpendicular. Entonces, si estoy sobre el eje X, para la figura 1, la base es todo esto. Y la altura es esta. Para la figura número 2, la base es esta distancia, ¿verdad? Y la altura es esta. Ok, ustedes calculan ahí. Ah, bueno, ¿se acuerdan que era D? Que era este D al cuadrado. A ver, jóvenes, uno que me diga qué era esta distancia en el teorema de los ejes paralelos, que era D. Profe, la distancia del centroide de la estructura al centro de cada uno de los rectángulos en los que se dividió la estructura inicialmente. Correcto, correcto. Excelente. Esa D es la distancia que hay del centroide de la figura total a los centroides de cada figurita, por decirlo así, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a tener un momento de inercia. Bueno, tenemos el centroide, tenemos un momento de inercia. Ok. Estos valores es conveniente que los expresen en metros. Metros a la 4, ¿verdad?
Bueno, este Y, bueno, este Y no, C sí, ¿verdad? Aquí tengo. Fuerza es igual a M por C entre I. Este valor C, voy a tener un valor para arriba, ¿verdad? Y otro valor de C hacia abajo, ¿verdad? Entonces voy a tener un valor C y un valor menos C. Este valor C es conveniente expresarlo también en metros, ¿verdad? Entonces vamos a expresarlo. Aquí está en milímetros, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces, de este eje para arriba tengo 22, de este eje para abajo tengo 38. Entonces tengo 22 para arriba positivo, menos 38 para abajo. Entonces hay que utilizar bien las unidades. Ok, entonces ahí, ¿qué hacemos? Calculamos el momento, no, calculamos el centroide y a partir del centroide, ¿verdad? Calculamos el momento de inercia total de la viga, ¿verdad? Ok, entonces me da un valor de 868. Eso es conveniente que ustedes lo repasen ahora. Ok, ahora sí, aquí viene esta parte. ¿Cómo calcular los momentos? No, los momentos no. ¿Cómo calcular los esfuerzos máximos? Entonces, recuerden, tengo una superficie. Tengo toda esta superficie que está acá. Ok. Y tengo toda esta superficie de aquí a acá. ¿Lo ven? Voy a devolverme un momentito. Voy a devolverme un momentito. Aquí. Vean lo que les decía. Yo puedo trabajar y calcular los esfuerzos nada más viendo el efecto del momento flector sobre la viga. Y así no me preocupo por signos. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? No me voy a preocupar por signos. Vean el efecto del momento flector. ¿Cómo se doblaría, cómo se va a curvar esta viga? Ok, yo tengo este mismo dibujito que está aquí. Yo estoy dibujando aquí. ¿Cómo se me va a deformar esta viga? Vean el efecto del momento flector. Hacia abajo, hacia arriba, Hacia Hacia abajo. abajo. hacia abajo. Perfecto. O sea, exageradamente, esta viga se va a hacer así. Exageradamente, ¿verdad? Se va a curvar así. ¿Qué significa? Vean la parte esta de aquí adentro. Este momento flector es negativo. Entonces, toda esta parte de aquí abajo, las fibras se me juntan. Entonces, aquí abajo, ¿qué se me produce? Si las fibras tienden a juntarse, aquí abajo, ¿qué hay? Compresión, profe. Hay compresión. Muy bien. Entonces, yo sé que en toda esta parte de aquí abajo, ¿lo ven? En toda esta partecita aquí abajo hay compresión. Y aquí arriba, ¿qué sucede? Bueno, sucede el fenómeno contrario. Más bien, las fibras tienden a separarse, produciendo, ¿qué hay aquí arriba?
de la viga? Tensión. Hay tensión. Entonces, aquí abajo hay compresión y en toda esta línea aquí, bueno, en realidad en toda esta superficie, ¿no? En toda esta superficie hay tensión. Entonces ustedes se olvidan del signo, se pueden olvidar del signo y cuando digan el esfuerzo arriba, aquí, no me acuerdo qué se puso, AB, no me acuerdo. El esfuerzo aquí arriba va a ser en tensión. El esfuerzo aquí abajo va a ser en compresión, ¿verdad? Eso es solo viendo cómo se deforma la viga, ¿verdad? Y ya se olvidan del signo aquí. ¿Lo ven? Se olvidaron del signo y calcularon los efectos para, ¿verdad? Para la viga. Ok, ¿por dónde habíamos quedado? Ok, entonces ven. Arriba habíamos dicho que iba a estar a tensión. Entonces ponemos el momento flector, que ya me lo daban, 3000 newtons por metro por C. Vean que se estoy midiendo del eje neutro, ¿verdad? De la sección transversal de toda la viga hacia arriba, ¿verdad? En metros y se divide entre el momento de inercia. Quiere decir que de acuerdo a la fórmula, toda esta superficie aquí arriba está sometido a 76 megapascales en tensión. Y toda esta partecita de abajo, ¿verdad? Está sometida a 131 megapascales en compresión. Entonces ponen el esfuerzo en A y el esfuerzo en B. ¿Okay? El centro de curvatura era lo que les decía, es como agarrar un compás, ¿verdad? Y medir el radio de la curvatura del arco que se me forma. Porque la deformación tiende a ser un arco, ¿verdad? Tiende a ser circular. Entonces podemos calcular el centro de curvatura, ¿verdad? Con la fórmula, si ya calculamos el momento de inercia, bueno, el momento, sí, ya tenemos el momento de inercia, el momento flector y el momento, y el módulo de sección, podemos calcular el radio de curvatura. El radio de curvatura es ρ, ¿verdad? ρ es el radio de curvatura. Entonces ahí despejamos, calculamos, le damos vuelta y tenemos que el radio de curvatura es de 47.7 metros. Eso es un datito ahí interesante, ¿verdad? Calcular el radio de curvatura. ¿A dónde está el centro de la curvatura de la deformación, por decirlo así? Ok. Vamos a ver carga excéntrica y hacemos un pequeño relax, ¿verdad? Un break. Recuerden que carga excéntrica, les decía, se da en aquellos casos en el que la fuerza que yo estoy aplicando no pasa por el centroide de la sección transversal. Entonces, podemos trabajar y calcular los esfuerzos con el traslado, ¿verdad?, de la fuerza al centro de curvatura. Pero hay que tener un cuidado. Por ejemplo, yo tengo una pieza así de esta forma. Y la fuerza que se aplica, ¿verdad?, en A y en B, yo puse que es axial, sí, ¿verdad? Si analizo esta sección aquí. Pero si me piden calcular en otra parte, ya el asunto ahí se me complica. Por ejemplo, calcule el esfuerzo en C. Vean que la línea de acción de la carga P no pasa por C. Entonces hablamos de una carga excéntrica, una carga axial excéntrica, una carga que no pasa por el centroide. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros trasladamos, cortamos, ¿verdad? Cortamos toda la parte derecha, por ejemplo, y la carga P la aplicamos en el centroide. Con eso estamos equilibrando en X, ¿verdad? Equilibramos en X, quiere decir que la pieza no se mueve en X, pero probablemente comience a girar. Entonces, aplicamos un momento flector en el centroide. Este momento flector va a ser igual a la P por una distancia D. Esta distancia D es la distancia que hay de la línea de acción de la fuerza al centroide de la sección transversal. Entonces, el momento flector es P por D. Entonces, tenemos una combinación. Aquí ya tenemos un asunto complicadillo. Que genero esfuerzo axial debido a fuerza axial, en este caso F o P, ¿verdad? Y genero un esfuerzo axial por flexión. Entonces tengo la combinación de dos. ¿Okay?
Entonces vean lo que sucede. Aquí, en la carga axial excéntrica, voy a tener una combinación de un esfuerzo por carga axial y un esfuerzo por momento flector. Entonces ya aquí el asunto me cambia un poquito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que el esfuerzo axial es igual a una primera parte, la carga axial dividido entre el área transversal. Esto lo habíamos visto al principio, capítulo 1, ¿verdad? Que habíamos dicho que el esfuerzo promedio es igual a P entre A. Entonces, habíamos trasladado esta fuerza P al centroide. Y ahí tengo un esfuerzo. Más el momento flector que estoy aplicando. O sea, aquí eso es un sistema fuerza par. ¿Ok? Este sistema fuerza par, el momento flector me genera también un esfuerzo axial. Entonces, aquí utilizo el esfuerzo axial total va a ser P entre A. Y aquí hay que tener cuidado. El libro lo trabaja así como menos. Yo aquí les digo, tengan cuidado, porque en realidad a mí me gusta ponerlo así. O sea, en realidad esta fórmula yo la escribo así. El esfuerzo axial es igual a más menos P entre A más menos MC entre I. Y ahorita les explico por qué yo lo pongo así, más menos. Porque dependiendo de la dirección que yo tenga de la fuerza axial o del momento flector, yo tengo que considerar si estoy generando tensión o estoy generando compresión. Vea. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Esta fuerza F, bueno, digamos, voy a hacer un poquito más grande esta parte. Ok. No, pero pues, este no me quedó bonito. O sea, para borrar este. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo así. Ok, vamos a ver si me siguen. Esto que está aquí, lo estoy haciendo como una especie de zoom. Entonces, vea esta fuerza F. Esta fuerza F en toda la sección transversal que está produciendo. ¿Qué genera? Esta fuerza F sobre toda la sección transversal, ¿qué está generando? ¿Tensión o compresión? Tensión, profe. Correcto, tensión. Muy bien, entonces, si yo pongo dos superficies, voy a poner aquí. Digamos, toda esta superficie de aquí arriba, o sea que sería un puntito aquí, ¿verdad? Un puntito en esta vista es una línea, ¿verdad? En todo esto, entonces digamos que esto aquí es A. O sea, todo este puntito aquí es A. Ok, entonces, ahí no, mejor pongamos. Ok, digamos que todo eso es A, el punto A. Entonces, todo aquí tengo tensión. Y en esta parte de aquí abajo, vamos a llamarla B. O sea, un puntito por aquí B, ¿verdad? Un puntito aquí B, un puntito en A. O sea, todo esto aquí
Va a ser B. Ok, entonces vean lo que sucede. F, solo la fuerza. Vamos a analizar solo la fuerza. F, ¿qué produce en esta línea? Aquí, en este punto A, ¿qué produce? ¿Tensión o compresión? A ver, chicos. Vea F. Esta fuerza F en toda la sección transversal produce ¿qué? Ya ustedes me dijeron, esta fuerza F en toda la sección transversal, ¿qué produce? Tensión. Tensión. Muy bien. Entonces, ¿qué hay en A? En todo este punto, ¿qué hay? ¿Hay tensión o hay... Tensión. Exactamente. En todo este punto hay tensión. ¿Y en B qué produce? Solo la fuerza F. De igual manera, tensión, no. Exactamente. De igual manera, tensión. ¿Qué significa? Que la fuerza F produce, en toda la sección transversal produce tensión. Perfecto. Ahora veamos el momento flector. El momento flector, ¿qué produce en A? Vean la dirección. Vean, hagan el movimiento de... Ah, no, perdón. Esta. F es para arriba, ¿verdad? Perdón, el momento es para arriba, entonces pues un momentito. Si no, aquí lo voy a confundir. Esto es para arriba, entonces más bien aquí así sería. Entonces, el momento flector viene en esta dirección. Ok. Agarran la mano derecha, ¿verdad? Cojan la dirección del momento flector. ¿Y qué está produciendo este momento flector en A? Esta flecha. Vean el efecto de esta flecha en A. Regla la mano derecha. Cojan la mano derecha. ¿Y qué está haciendo en A? A ver, chicos, solo el momento flector. ¿Qué produce el momento flector en A? Como la está compresionando. Compresión, profe. Exactamente. Compresión. Muy bien. ¿Qué pasa en B? El momento flector. ¿Qué está haciendo el momento flector en B? En esta parte aquí, en la parte de abajo. Regla la mano derecha. ¿Qué está haciendo en B? Tensión, lo está como estirando. Exactamente. Entonces ven ahí lo complejo que es. La fuerza P produce tensión en toda la sección transversal. Y el momento flector produce tensión y compresión. Entonces, nosotros tenemos que analizarlo por partes, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer superposición. ¿Qué significa? Vamos a agarrar la parte, por decirlo así, del esfuerzo que produce P. O sea, este diagramita que está aquí, ¿lo ven? Este diagramita que está aquí es el esfuerzo que produce P. O sea, es tensión en toda la sección transversal. Entonces, habíamos dicho que aquí era A, ¿verdad? Entonces, esta parte de arriba es A. Y toda esta parte de aquí abajo es B. Entonces hay tensión en toda la sección transversal. Pero, ¿qué pasa con el momento flector? Entonces, este diagramita que está aquí es para el momento flector. Entonces, ¿qué hacía en B? Perdón, en A, aquí arriba. ¿Ve? Genera compresión. ¿Lo ven? Y en B, ¿qué produce? Solo el momento, ¿verdad? ¿Qué produce el momento? En B, produce tensión. Esto es el método de superposición, ver el efecto, ¿verdad? Por separado. Ok, veamos el punto A. El punto A, tengo tensión debido a P y tengo compresión debido a M. ¿Qué pasa ahí? Un esfuerzo va en una dirección y el otro va en otra dirección. ¿Qué sucede ahí? Se cancelan. Bueno,
puede ser que se cancelan, pero más que todo hay una resta, ¿verdad? Puede ser que se cancelen, es cierto, puede ser que se cancelen, ¿verdad? Podría ser. Pero hay una resta, ¿cierto? ¿Verdad? Muy bien, veamos la parte de abajo. Todo esto está en tensión debido a P. Todo esto está en tensión debido a M. ¿Qué sucede abajo? Se suma. Exactamente, se suma. Entonces, tenemos un fenómeno. Resulta que el eje neutro, ojo que para el momento flector, el eje neutro pasa por el centroide. ¿Ok? Pero resulta que al haber una combinación de los dos, el eje neutro se me desplaza. ¿Ok? El eje neutro se me desplaza una distancia. Ya no va a pasar por el centroide de la sección transversal, ¿verdad? Entonces, el eje neutro se me desplaza una distancia. Yo aquí normalmente esta distancia la indico como una distancia E. Entonces se me desplaza una distancia E, ¿verdad? Se me corre. Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Como carga axial excéntrica. Ok, vamos a dejarlo ahí. Después hacemos este ejemplo. ¿Qué hora es? Casi 9:40. Vamos a ver este ejemplo después, ¿verdad? Vamos a hacer un break ahora y continuamos con el capítulo 4 para porque me interesa hacer la práctica hoy o mañana, la práctica para el parcial. Entonces, chicos, hagamos un break y continuamos más adelante. Ok, profe.